ya bien señalaba, son absolutamente indispensables memoria con enfoque de para género, transitar, digamos, hacia ese camino de construcción de paz, para transitar hacia ese reconocimiento de esos otros seres humanos que hemos visto, quizás desde orillas distintas y a quienes muchas veces hemos estigmatizado, les hemos puesto etiquetas, hemos juzgado, en fin, sin conocer realmente, digamos, más allá, qué es lo que hay en cada caso de cada ser humano. Entonces, el enfoque que hemos tratado también de tener con este trabajo es lograr llegar al corazón de esa, de alguna manera, humanidad, entendernos a través, por ejemplo, del arte y la cultura, en los talleres que se hicieron, cómo podemos nosotros narrar, digamos, nuestras historias, nuestras memorias, de, digamos, diferentes formas artísticas que podemos retomar para hacerlo, cómo podemos entonces entendernos en esa diversidad y probablemente estar o no estar de acuerdo en las distintas posiciones, pero no por eso, digamos, dejar de construir o de pensarnos cómo podemos llegar entonces y transitar, como decía al inicio, hacia esa sociedad en paz en la que todos podamos convivir y todas, más allá de esas múltiples, digamos, diferencias. Entonces, quería saludar de manera muy especial a nuestras invitadas panelistas el día de hoy. Rocío Martínez, coordinadora del informe sobre violencia sexual del Centro Nacional de Memoria Histórica. A Diana Pérez, asesora de formulación de política de género del Ejército Nacional de Colombia. A Claudia Girón, psicóloga de la Universidad de los Andes, que hace parte del Grupo M de Memoria también, una de las cofundadoras de uno de los costureros de la memoria, aquí del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. A Ida Patricia Moya, también coordinadora del colectivo de tejedoras de sueños y memoria. A Cecilia Moya, representante de la Organización de Víctimas del Pueblo Comunal, que no ha llegado, no, todavía no ha llegado. A Marta Lucía Rentería, lideresa social y coordinadora de Quilombo, autónoma, Niara Saray, de la localidad de Bosa. A Natalí Romero, delegada de la localidad de Usaquén, y a Clara Guerrero, coordinadora de memoriantes de la Red Nacional de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia. Todas ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, muy bienvenidas, y por supuesto, pues a todas ustedes que también nos acompañan, y a todos quienes pues han considerado realmente este tema dentro del día de hoy como una de sus prioridades dentro de la agenda. Realmente estamos muy complacidos de que nos acompañen en este espacio. Entonces vamos a dar inicio, que estamos un poquito corridos. Va a dar unas palabras la Secretaría de la Mujer. Ah, perfecto. Entonces, por favor. Le doy la palabra a Carol Rojas, de la Secretaría Distrital de la Mujer. Bueno, buenos días para todas y para todos. Realmente es un gusto tener la presencia de cada una de las personas que está aquí. Laura y Carolina ya han dicho básicamente todo lo que queríamos abarcar en este espacio, y es la importancia de hablar de la multiplicidad de memorias. No tenemos una sola memoria, cada persona es diferente, cada persona es independiente, es un mundo, es un contexto aparte, y eso es lo que queremos demostrar hoy. Entonces hoy vamos a tener como dos espacios distintos, uno es desde las distintas cosas que ya han descrito con anterioridad, y el siguiente espacio es desde las experiencias que abarcamos en 4 localidades del distrito. Entonces pues no digo nada más, queremos escuchar a las personas que tienen pues todo el conocimiento y la experticia en el tema, y de nuevo muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, para iniciar oficialmente nuestro panel, simplemente quiero contarles que tenemos unas reglas de juego. Básicamente son 4 preguntas. Para cada una de las rondas de las preguntas, cada uno de ustedes va a tener básicamente 5 minutos de respuesta. Vamos de todas formas a estar mostrando si el tiempo se va agotando para que ustedes puedan, digamos, hacer sus conclusiones preliminares. Y al final tendremos un espacio, esperamos más o menos unos 30 minutos para si hay preguntas, comentarios, sugerencias, aportes, pues también los puedan realizar al final. Entonces, vamos a empezar, Rocío, con nuestra primera ronda de preguntas, y quisiéramos saber entonces en esta primera etapa qué es para ustedes, qué es para ti concretamente la memoria. Bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días a todas, un gusto estar acá. Han dicho ya varios significados de lo que significa memoria, y más que memoria, memorias en plural, como una herramienta, como una fuente que nos permite acercarnos a una comprensión de lo que nos ha sucedido, por lo menos de lo que nos ha sucedido a nosotros, a nosotras como país.
desde unas fuentes distintas a las que una historia hegemónica siempre ha privilegiado, desde esas fuentes solamente provenientes de voces masculinas, desde las fuentes que provienen solamente de los que se consideran vencedores. La memoria nos permite una comprensión mucho más amplia, es desde lo que las personas, desde lo que todas las personas recuerdan y reconstruyen de sus vivencias, de las distintas texturas, de los distintos matices de las experiencias personales, individuales. Pero también creo, una cosa muy importante es la memoria permite interpelarnos socialmente a partir de la aparición de unos sujetos y unas sujetas que no aparecen en la historia hegemónica, particularmente el caso de lo que sucede con la memoria y las memorias de las mujeres, que nos sitúa en un lugar distinto, no en un lugar pasivo, silenciado, oculto, en el que muchas veces hemos estado en la reconstrucción de una historia más oficial o más hegemónica, y nos sitúa en el lugar de sujetas políticas, no solamente nos sitúa en el lugar de víctimas, además, que eso también es importante decirlo, sino en el lugar de personas que han construido también historia y que hacen parte de un país y parte importante de lo que allí se genera. En este momento, por ejemplo, y a partir de los últimos años, hay sí una apuesta muy importante por la reconstrucción de las memorias desde las mujeres, y eso ha sido importante, valioso. Las organizaciones de mujeres han estado allí, yo creo, muy pendientes de que eso sea así. Creo allí que entonces el siguiente paso es que esa reconstrucción y ese volcamiento de esas historias de las mujeres, de cómo a las mujeres nos afectan de manera distinta un montón de situaciones, como el conflicto nos ha afectado de manera diferencial siempre, debe entonces empezar a volcarse en cómo es, qué hacemos entonces socialmente con las historias y con las memorias que las mujeres nos están dando. Es decir, creo que las mujeres han venido haciendo la tarea de hablar, de decir lo que les sucede, y en el caso particular de mi experiencia última con el informe de violencia sexual, por ejemplo, creo que las mujeres han hecho un esfuerzo y siguen haciendo un esfuerzo importante por hablar de lo que les ha sucedido, pero también habría que decir que eso no ha significado necesariamente un cambio en sus vidas, no ha significado que las condiciones estructurales que fueron condiciones de emergencia para que esas afectaciones diferenciales fueran de manera tan abrumadora y dolorosa puestas en el cuerpo de las mujeres haya cambiado. Y allí entonces es donde la memoria tiene, digamos, como una segunda parte, que es cómo socialmente nos interpelamos y cómo socialmente buscamos la manera de que esto ya no siga siendo así. Es decir, la memoria tiene sus límites, tiene sus usos y tiene sus momentos. Creo que voy a dejar eso. Bien, muchas gracias. Clara, estamos en esta primera ronda, la idea es entonces que todos nos puedan contar cómo ve la memoria, qué es para ustedes la memoria. Perfecto. Bueno, la memoria, perdón la voz, pero estoy con una peste horrible. La memoria, para mí, las memorias, como bien tú decías, son parte constitutiva del ser humano. Los seres humanos estamos hechos de espacio, de tiempo y de memoria. La memoria no la podemos separar del ser humano en toda su expresión, desde lo más pequeño hasta lo más grande. El espacio y el tiempo, si no hay una memoria que lo fundamente, que le dé sentido, no existe. No tienen razón de ser. Bogotá, 15 de diciembre de 2017, tiene sentido, es porque hay esa memoria que lo nombra, esa memoria que le da sentido, esa memoria que nos permite entendernos. Entonces, desde mi perspectiva en el trabajo con la memoria, separar la memoria del cuerpo, separar la memoria del tiempo, separar la memoria del espacio, separarla no tiene sentido, porque la memoria hace parte del ser humano, es decir, nosotros somos espacio, tiempo y memoria. Por fortuna, la física teórica ya lo nombra, ya lo dice de esa manera. En ese sentido, la memoria abarca la existencia y la conciencia de los seres humanos. Somos seres, fundamentalmente, como dice el viejo Borges, somos seres memoriosos o memoriosas, y en ese sentido la memoria nos permite realmente, como ese gran acumulado de información de los seres humanos, no información solamente como los datos,
sino que tiene que ver con recuerdos, tiene que ver con maneras de hacer las cosas, tiene la manera de caminar de una persona nos permite a nosotros entender de qué parte del país es, por ejemplo, o de qué parte del mundo, si uno observa y toma con cuidado y personaliza, individualiza y entiende a las personas desde la perspectiva de la memoria. Entonces los seres humanos recordamos y sentimos a partir del cuerpo. Por eso la memoria sensorial es la parte fundamental por la cual, si uno se pone a hacer ejercicios de memoria, se toma un tinto y recuerda, se come una panela y recuerda. Por ejemplo, una chocolatina Jet es algo que le implica a todo el país. Yo he hecho ejercicios de memoria en La Guajira, en el sur, en el Putumayo, una cantidad de partes, y la chocolatina Jet existe. ¿Y qué recuerda? El juego cuando estuve en no sé dónde, las monas que armé para hacer los cromos, como decimos en mi tierra, para hacer el álbum. Sí, siempre hay aspectos que tienen que ver con lo mínimo, con lo cotidiano. ¿Por qué? Porque es la gran información, es el gran legado sobre los que tenemos los seres humanos. Inclusive yo me atrevería a plantear que nosotros, los seres humanos, o la especie del planeta Tierra, porque todos los seres de este planeta tienen memoria. Como decía Einstein, lo más impresionante es que el universo tiene sentimientos y por lo tanto memoria. Entonces yo creo que es muy interesante ver que hay una memoria celular que habita todo el universo. Pero lo que nosotros nos vuelve, estos seres humanos plantados y parados aquí, es esa memoria sensorial, esa memoria colectiva que hace que podamos entender en dónde estamos, cómo sentimos, qué vivimos y qué hacemos. Por lo tanto, yo parto del hecho de que somos espacio, tiempo y memoria. Y la memoria lo abarca todo. Si no hay memoria, no existen seres humanos, no existe planeta, no existe universo. Yo dejaría ahí. Muchas gracias, Diana. Bueno, buenos días. Desde la perspectiva que yo tengo, digamos, un poco de la formación incluso y el trabajo que estoy desarrollando actualmente con el Ejército Nacional, yo soy museóloga, pero me formé en la Universidad Nacional, entonces tengo lo mejor y lo peor de dos mundos, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es que la memoria es un ejercicio que fundamenta la creatividad y la curiosidad. Y los ejercicios de memoria que nosotros desarrollamos como adultos tienen un sentido y una significación, pero sobre todo deben apuntar, creo yo, a que los más chicos y los más jóvenes, porque de alguna manera nosotros ya estamos echados a perder, en el buen sentido, para que los más jóvenes se apropien de lo que viene, porque lo van a vivir y lo van a construir, pero también se apropien de lo que ya pasó. ¿Sí? Es un poco la herencia que nosotros les dejamos. La herencia que nosotros les dejamos no es solamente que yo les dejo una casa, como Ejército Nacional o como museóloga que trabaja por el Ejército Nacional. Cada institución, cada orilla, cada comunidad, cada grupo diferente les va a dejar una casa. Y estos que vienen en 50 años van a armar un barrio con esa casa, o van a armar una urbanización, van a armar una nueva idea de lo que fue la historia, la memoria histórica y el legado que nosotros les dejemos, pero nuestra oportunidad es dejarles algo. Independientemente de que no estemos de acuerdo, de que de pronto no nos haya ido igual de bien o igual de mal durante el conflicto, que de pronto en la opinión pública nuestra imagen no esté posicionada como quisiéramos, entidades, grupos y comunidades vamos a dejar algo para que ellos armen su propia película. No vamos a estar en 100 años para decir esto fue de tal manera, pero lo que les dejemos, documentos, formatos, exposiciones, investigaciones, va a servir para que ellos se armen su nueva historia, y ese es como el papel de la memoria que considero yo. Es una oportunidad creativa y no solamente desde el arte, una oportunidad creativa incluso en el ámbito de la investigación, y es un llamado que yo hago permanentemente a la academia. Cuando uno hace investigación también es creativo, no solamente el artista que lanza, digamos, cosas a la pared y hace cosas así muy bonitas, muy estéticas, también el investigador tiene un rol donde puede ser creativo y desde su abordaje hacer que las temáticas que maneje sean suficientemente motivadoras para las personas, para que a su vez investiguen y hagan otras cosas. Entonces esa oportunidad de conocimiento y de pensarse que la investigación y la academia pueden servir al tema de memoria es fundamental, pero también en términos de apoyar a la fuerza pública. Digamos, todos trabajamos mucho como de la mano con las comunidades que se reconocen como víctimas habitualmente, pero también hay miembros de la fuerza pública que son víctimas. Entonces ahí, entrar a ayudarlos a ellos, digamos, en el ejército particularmente, no me lo van a creer, hay 2 sociólogos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entienden la dimensión del problema? Entonces, para que haya como esa capacidad o esa posibilidad de fortalecer esa capacidad instalada, pues resta mucho tiempo.
Si el ejercicio de la inversión presupuestal era más bien pensando en lo logístico y en lo operativo durante los últimos 60 años, ellos están haciendo en este momento una transformación institucional donde dicen, bueno, tenemos que pensar que debe haber sociólogos, debe haber antropólogos, debe haber museólogos, pero mientras esto se surte y pasa, la academia como tal y las personas independientes pueden ayudar a fortalecer esa construcción de memoria. Y me parece importante que lo tengamos en cuenta porque de pronto cuando yo digo que hay solo sociólogos, todos me abren los ojitos, pues sí, solamente hay 2 sociólogos. Entonces nosotros como particulares y como civiles podemos entrar a ayudar también en ese proceso de construcción de memoria. Por supuesto la memoria es un regalo y una oportunidad de co-creación, pero en el caso específico de las fuerzas militares y de las fuerzas armadas, porque la policía pertenece a ese grupo, digamos, no es una fuerza militar, pero sí es una fuerza civil armada que ayuda a mantener la constitución y el orden. Para ellos también es importante pensarse que llevan 60 años muy metidos en ellos mismos. Ellos manejan una doctrina, unas normas, unas directrices muy cerradas y muy herméticas, y es entendible, digamos que eso es una cosa absolutamente respetable. Pero en este momento histórico se está dando la oportunidad de abrirse a la sociedad civil. Hay cosas que ustedes no sabían. De pronto en eventos públicos como este, tener la oportunidad de la compañía de la Capitana es muy importante. Seguramente eso hace 10 años o 15 años no se hubiese dado. Seguramente en un año se puede dar más. Me queda un minuto. Entonces, también la memoria o el ejercicio de memoria es una oportunidad para que ellos salgan un poquito y para que los conozcamos un poquito más, incluso en términos de pensar que también son seres humanos y que también tienen un cuerpo, una familia, una integridad que mantener y que cuidar, igual que nosotros. Muchas gracias, Claudia. Bueno, la memoria tiene diferentes maneras de abordarse y diferentes posibilidades de generar miradas para aproximarnos a un tema bastante complejo, porque la memoria abarca diferentes dimensiones de lo humano. Como decía tú ahorita, los seres humanos no somos sin memoria. Es una de las perspectivas que me parece más interesante, porque la memoria tiene toda una urdimbre, digamos, de lógicas, de prácticas, de lenguajes, de discursos, de estéticas. Es pensar la memoria como una posibilidad para resignificar lo que ha pasado, y en esa medida la memoria es un ejercicio en movimiento, un ejercicio del pensar, el sentir y el actuar en movimiento. Entonces el sentido que tiene la memoria es pensar en el presente, cuál es el peso del pasado que de alguna manera genera en el presente dinámicas o prácticas relacionales o maneras de pensar y de actuar que de alguna manera, si no se hacen conscientes, se asumen como una especie de fatalidad. ¿Qué cosas pesan del pasado para que en el presente nosotros no logremos desenredar una cantidad de nudos que vienen de esos entramados que se han construido, de lenguajes, de prácticas que naturalizan maneras de relacionarnos? Entonces, para nosotros, hablo de los que somos académicos y activistas al mismo tiempo, el activismo teórico es importante en la medida en que se construye conocimiento a partir de la práctica que nos mueve y nos descentra de la manera en que hemos construido realidades acerca de la memoria. Y eso es súper importante porque la memoria es dinámica. Entonces, a través del arte, por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio hace muchos años, y hablo en este momento como activista, cuando empecé a trabajar con el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, que todavía no se llamaba así. Era el ejercicio del proyecto Colombia Nunca Más, que era una apuesta bastante complicada, porque en ese momento la memoria no era fácil, la memoria era prácticamente un ejercicio clandestino, un ejercicio peligroso, un ejercicio en las márgenes, y el proyecto Nunca Más fue una apuesta coordinada por los jesuitas, por el Banco de Datos del CINE, por el padre Javier Giraldo y varios jesuitas que estaban tratando de ver en los territorios cómo se habían configurado esos entramados y esos tejidos sociales que naturalizaban pues la servidumbre, la opresión, los gamonales, la manera de hacer política, el asesinato de los líderes políticos, todo eso que pasaba, cómo lo volvíamos concepto, cómo digamos involucrábamos las voces negadas para poder hablar de sistematizar y documentar e historizar, pero desde las márgenes. En este momento se está historizando desde la institucionalidad, e historizar es algo positivo en la medida en que las tensiones que hay y todas las pugnas de memoria logren, dentro de un consenso ético, dar cuenta
de las cosas que han afectado a la sociedad en el marco de un conflicto político, social y armado. Y en este momento la apuesta es ver cómo articulamos institucionalidad, sociedad civil, y empezamos a entender que es un problema de las subjetividades y que hay una dimensión subjetiva muy importante a la hora de darle más peso a determinadas versiones que de alguna manera dan cuenta de lo que nos ha pasado a unos, a otros y a nosotros. Entonces la memoria es algo incluyente en la medida en que sepamos tejerla. Esa aproximación que hicimos del arte fue muy sanadora porque fue muy innovadora en ese momento donde estábamos muy polarizados, seguimos estando polarizados pero de manera distinta, porque en ese momento era como en blanco y negro, la cosa era, nosotros empezamos a hacer memoria a raíz del asesinato de Manuel Cepeda. Digamos, mi ex esposo es Iván Cepeda, mi suegro en el momento que nos íbamos a casar era Manuel Cepeda, y eso marcó como acontecimiento la vida de nosotros como jóvenes en ese momento. Éramos parte pues de las plataformas de jóvenes que trabajaban en la Constitución del 91, en la séptima papeleta, de todos los jóvenes que estábamos ahí trabajando. Entonces en ese momento nosotros lo que vimos fue que cuando empezamos a hablar de el genocidio, nosotros dijimos, bueno, no nos vamos a quedar solamente hablando del genocidio de un partido, sino de qué implica para la democracia el exterminio de la oposición y de la diversidad. Y no es solo ese partido, sino todos los sectores disidentes. ¿Cómo hacemos para incorporar en una vertiente donde estamos hablando de nunca más en territorios, pero no de movimientos, no de partidos, sino de región, de territorio, cómo involucramos esa diversidad de voces que han sido negadas desde un lugar donde podamos, digamos, juntarnos? Y ahí fue que empezamos a proponer las galerías de la memoria a partir del arte, y mucha gente decía, no, yo no quiero que mis muertos estén al lado de estos, porque estos son más del MOVIR, estos son más del ELN, estos son de cierta tendencia, yo no quiero como, sino lo mío, hablar como de lo mío, y nosotros logramos, digamos, a través de una serie de ejercicios, decir, bueno, no, lo que queremos es hablar de desaparición forzada, no importa de qué corriente es, vamos a hablar de ese fenómeno. Y es importante que todos estemos. Entonces ahí logramos a través del arte empezar a tejer el sentido de por qué y para qué hacer memoria, y de por qué, digamos, unir fragmentos de memoria en marcos mucho más grandes para poder dar cuenta desde lo jurídico, pero también desde lo político y desde la cultura, cuáles voces habían sido acalladas y cuál era el sentido de hablar desde esas voces en el marco de derechos. Por eso nosotros defendemos la noción de víctima, no como un problema identitario, sino como una noción que da cuenta de las personas que han sido vulneradas en sus derechos, independientemente de lo actitudinal, independientemente de lo que las personas hagan con esa experiencia de victimización. Es en el marco ético, jurídico de los derechos que nosotros hablamos de víctima como sujeto vulnerable. Y ahí empezó el poema que les digo, que dice: la memoria no puede ser como espina que se clava nuevamente en la herida abierta y palpitante, ni semilla del odio, ni atadura, ni nostalgia sombría. La memoria es como agua, agua que corre y deja huella al tiempo que limpia y alimenta la tierra para que nazcan nuevos frutos. Nuestra posición, digamos, fue política, pero no queríamos ideologizar y decir tenemos toda la verdad, pero no fue fácil en un país donde se ha negado la memoria de las víctimas de Estado. Entonces tocaba radicalizarse, pero el arte nos ayudaba, digamos, a remover esas costras que hacen que la radicalización niegue la voz de los otros que también han sufrido desde otros lados. Y en eso siempre hemos trabajado, digamos, piano, piano, y por eso es tan importante hablar de la memoria como algo sanador y transformador, no como algo que te vuelve de piedra y que de alguna manera te vuelve una identidad cerrada en una verdad y en una narración donde te repites a ti mismo como un disco rayado. Ese es el gran peligro de la memoria. Gracias, Claudia. Bueno, vamos entonces a pasar y alterar un poco el orden con el que arrancamos. Yo quisiera preguntarle a Diana, en esta segunda ronda, y a partir entonces de tu trabajo con la fuerza pública, ¿cuál ha sido esa aproximación desde la institución a la construcción de la memoria, puntualmente en el caso de las mujeres, digamos, cómo se ha abordado desde la institución, y cómo crees tú que ese trabajo le aporta a la construcción de paz? Bueno, en el escenario específico del Ejército Nacional, este año estuve, pues, como tú lo mencionaste al principio del evento, como asesora en la construcción de la política de género. ¿Qué puede demandar dentro de una institución como el Ejército Nacional una política de género? El reconocimiento de que por cada 130 hombres hay una mujer. ¿Sí? Eso en el histórico incluso tiene unos valores y es muy representativo y muy interesante, pero también es complejo en la medida en que pues las mujeres no están hace 198 años que existe la institución del Ejército y que fue creada bajo una doctrina, unos dogmas absolutamente masculinos. Los uniformes, los saludos, las actitudes, los peinados
todo es un escenario pensando en que no sea la mujer como tal, sino el pelo recogido para que sea muy masculina, el uniforme. Entonces tratar de romper con eso pues era muy difícil. Digamos, en el escenario institucional lo que se dio fue un ejercicio como de reconciliación. O sea, efectivamente hay mujeres, hasta hace unos años eran solamente administrativas, y administrativas significa abogadas, contadoras, médicas, enfermeras, pero de un tiempo para acá hay mujeres de las armas, mujeres que tienen mando, llaman ellos, entonces que tienen tropas y que mandan sobre hombres. Eso ha sido un cambio cultural que lleva ya unos 10 años, digamos, pero para ellos incluso es complejo en este momento. Y ellas dentro de su formación militar se esperan que en unos 20 años sean generales de armas, generales de línea. En este momento el Ejército Nacional tiene 2 generales, pero son 2 generales administrativas. Y eso es bueno, digamos, en términos de imagen. Pero en términos del operativo, pues son generales que de pronto no parecen tan generales porque no han tenido mando con la tropa. Entonces para ellos es complejo de manejar, pero este primer, ¿cómo se dirá? Esa primera avanzada de querer tener una política de género es súper importante. Cuando a mí me ofrecieron hacer ese trabajo, digamos, yo había trabajado con ONU Mujer, con Bienestar Social del Distrito en algún momento en el tema de género, en la formulación de la política pública de mujer y géneros, pero pues meterme con la institución militar a acompañar ese proceso era un reto muy grande, pero yo lo vi como una oportunidad histórica. O sea, quedara bien o no quedara bien, quedáramos contentos o no quedáramos contentos, la implementaran o no, era como decir, yo estuve ahí. Decirle a mi hija de 6 años, en 20 años, yo estuve ahí. Entonces es una cosa muy, muy importante. ¿Qué hace el ejército en este momento? Bueno, en ese ejercicio de memoria como tal y de mujer, pues hay programas ya adelantados que tienen, digamos, años al aire, por así decirlo, para reivindicar y reconocer a las víctimas del conflicto armado. Si bien no eran de armas y no estaban en el campo de batalla con los hombres, sí hubo muchas víctimas, porque digamos una enfermera o una médica que tenía que trasladarse de un lugar a otro también podía caer en un atentado. Si estaban en campo también podían pisar una mina, o sea, igual fueron víctimas como los hombres durante todo el conflicto, pero el hecho de reconocerlas como víctimas y como personas importantes en esa construcción de memoria no era solamente para ellas, para ellos también. O sea, ustedes saben que hubo una discusión muchos años en el sentido de que no era claro que las personas que pertenecían a la fuerza pública fueran víctimas también en el conflicto, pues porque tienen un trabajo, tienen una dotación, unas armas, un uniforme, unas prestaciones. Entonces esa discusión se dio y cobijaba esa discusión tanto a hombres como a mujeres. Entonces hay oficinas ya de proyectos y de procesos de memoria histórica, hay una jefatura de contexto en el Comando General. El Comando General abriga las cuatro fuerzas, Policía, Fuerza Aérea, Armada y Ejército, están reunidas allí. Hay todo un emprendimiento, digamos, en términos de lo museológico. Hay una sala de memoria para esas víctimas que tuve la fortuna de liderar y de ir allá y decir, hay que hacer esta sala, y al principio me dijeron, no, porque nosotros no somos víctimas, somos héroes, hace 10 años. Ya después, con el paso del tiempo, dijeron, no, tal vez sí somos víctimas, y un poco dentro de esa madurez institucional se dio la oportunidad de hacer esa sala. Está ubicada en el Museo Militar, los invito a que vayan a verla. Y me cuenten si les gusta o no les gusta, si les parece o no les parece. Entonces, ha sido una cosa que en términos de lo institucional ha sido muy dura, pero que poco a poco va dando frutos. Concretamente en los aspectos que tienen que ver con la mujer, la Armada, por ejemplo, desarrolla proyectos específicamente para las mujeres y para las mujeres víctimas y sus familias, las que son uniformadas y las que son víctimas porque su esposo murió, su hijo murió o su papá murió. Ahí hay como esas 2 instancias válidas. Por ejemplo, la Policía Nacional sacó una publicación el año pasado que se llama El género del coraje. En ese caso, para ellos el reto era no escribir ellos la publicación como tal, son 5 crónicas sobre mujeres víctimas, policías uniformadas, sino hacer un convenio y trabajar con investigadores independientes en una coordinación con una universidad, porque hablar para ellos es muy difícil, ¿sí? Ellos no son sujetos políticos como nosotros, ellos no pueden votar, por ejemplo. Entonces, esa opinión y la facilidad de que tengan, por ejemplo, hablar en espacios como este, en este momento del ideal aquí era que hubiese una uniformada, y estoy yo asumiendo esa responsabilidad, pero para ellos, digamos, tener opinión y dar testimonios ante los medios no es viable. Entonces ese género del coraje, que es un libro muy interesante, yo los invito a que lo vean, está en la página web de la policía en internet, son crónicas sobre 5 mujeres víctimas. Entonces esa apuesta editorial, decir vamos a hacer un libro con crónicas sobre mujeres policías víctimas, hace 5 años hubiera sido imposible. El año pasado se dio como proceso y es muy interesante. El ejército como tal también está haciendo una compilación de historias, retomando un poco el tema de memoria y de memoria histórica,
de historias de mujeres que a través de la historia y de la consolidación del proyecto de nación, siendo uniformadas y militares, han contribuido a eso. No solamente las Juanas que entregaron su ropa y cosieron y acompañaron a Bolívar y eso no sé qué, sino las que también lucharon. Por ejemplo, hay un caso específico, una historieta que tuve la oportunidad de escribir el guión y de hacer, digamos, la maqueta, que se llama Simona Maya. Ustedes conocen la historia de Mulan, ¿cierto? Mulan, nuestra Simona Maya es la Mulan colombiana, por así decirlo. Ella se robó un uniforme de un sargento que estaba muerto en las Termopilas de Paya y con ese uniforme se fue a luchar al pantano de Vargas, en nuestro ejército incipiente de hace 200 años. Y ella, cuando muere, llega a Bolívar y pues van y la van a auxiliar, tiene una lanza aquí en el pecho, le abren la chaquetilla y descubren que tiene tetas, que es una mujer. Entonces, esas mujeres, la memoria histórica las ha borrado como a todas las demás, como a las afros, como a las indígenas, pero en este caso específico ha reivindicado más a las que ayudaban a cocinar, a las que acompañaban, a las que eran la esposa, pero Simona Maya tenía una lanza y estaba en la batalla. Entonces el ejército está procurando con estas historietas también sacarlas, pero además sacarlas para los niños. Se espera que esto lo distribuyan, por ejemplo, en la Feria del Libro del año entrante. Entonces son cosas pequeñas y grandes de nivel estratégico, de nivel estructural como la política, que apuntan a eso. Que yo considero que son importantes, claro, debían ser más, pero es un principio. Y digamos que en 200 años de historia es una cosa muy grande y muy importante. Gracias, ya nos aclara un poquito. Entonces me diría como desde otro lugar, tú como coordinadora de memoriantes de la Red Nacional de Mujeres Excombatientes, ¿cómo has percibido, cómo se ha dado ese trabajo de memorias de las mujeres? Tú te describías en la presentación que se me pasó a hacerla como memoriante, escritora y lectora de espejos simbólicos. ¿Cómo ha sido ese trabajo de construcción de memoria con mujeres desde memoriantes? Yo creo que hay una cosa muy importante y muy interesante aquí, que tiene que ver con que este país tiene muchos tipos de memorias, pero no tiene una memoria insurgente. La memoria insurgente no existe en este país. Y existe porque vive, porque hace parte de, porque eso es lo que nos ha, si nos ponemos a hurgar un poquito, desde la época de Bencos Biojó en el siglo de 1600, nos ponemos a ahondar un poquito dónde están las raíces de la insurgencia. Y entendemos que esa memoria insurgente existe, pero no se reconoce. No se reconoce. Y en ese sentido, trabajar en la Red Nacional de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia. Y el término insurgencia es porque mujeres excombatientes, como tú bien lo dices, han habido muchas, en muchos lados, desde muchas armas. Pero de la insurgencia específicamente, como es el caso nuestro, que es por el que trabajamos, por eso nos pusimos el apellido, para poder entender en dónde es que estamos paradas, es decir, desde dónde estamos mirando este país. Entonces ha sido muy importante para nosotras entender que es fundamental que para que este país entre en un proceso de reconciliación real, estén todas las memorias. La memoria insurgente también tiene que estar. A la memoria insurgente hay que satanizarla. Está absolutamente satanizada. Es decir, el mundo de los malos, de los asesinos, de los dañados, y lo digo en masculino porque la guerra se nombra en masculino, pero ese mundo que no es posible entender en ningún ser humano, es el mundo que se le atañe a la insurgencia. Y en ese sentido, el país no puede reconciliarse si no entiende cuáles son los motivos y las razones de la insurgencia, como cuáles son los motivos y las razones de los ejércitos regulares, cuáles son los motivos y las razones de los civiles que se tienen en determinado momento levantarse en armas para poder resolverse, que es donde resolver asuntos, que es donde nace la insurgencia. Entonces, trabajar en memoriantes, nosotros le llamamos memoriantes a nuestra área en la red, porque la memoria es viva, la memoria cambia, como bien lo decías tú, la memoria está continuamente transformándose y la memoria tiene muchas trampas, muchas trampas. Entonces, para que esté en acción permanente, es memoriante, porque memoriante es la acción de la memoria. Por eso nos llamamos así, memoriantes. Y trabajamos con un aspecto que ha sido para nosotras muy importante, y es la memoria simbólica. Normalmente uno, desde los símbolos, puede entrar muy profundamente a las raíces del ser humano, en dónde está lo que duele, en dónde está lo que gusta,
¿Por qué yo me comporto de tal manera y no de otra? ¿Dónde están los fundamentos de la ética? Y eso está muy marcado por lo que ha sido la pedagogía y porque han sido las maneras de la enseñanza. Entonces, entrar a lo más profundo del ser humano para poder transformar, para poder entender, para poder volver propuestas de acción, de paz. Los símbolos han sido para nosotros muy importantes. Cuando tú dices de lectora de espejos simbólicos, lo explico muy rápidamente, es porque los símbolos son espejos. Realmente el universo simbólico es un universo de espejos, ahí nos vemos reflejados. El cristianismo se ve reflejado en la cruz, en la Virgen María, y ahí uno se pone a ver todos los símbolos que van marcando la política. La política está marcada por símbolos. Si uno ve el efecto enorme y aterrador que tuvo el nazismo y el fascismo, fue por el gran, profundo y claro manejo de los símbolos. Es decir, uno no entiende cómo un pueblo, como el pueblo alemán, que era un pueblo de poetas y filósofos, se vuelve una máquina de muerte. ¿A través de qué? De los símbolos donde se traía las ausencias que tenía el pueblo alemán. De eso fue Goebbels un genio en hacerlo. Las ausencias que tenía un pueblo dividido, un pueblo no claro en su identidad, un pueblo que le hacía falta tener como una fuerza identitaria. Y eso fue lo que trabajó el nacionalsocialismo. Y miren lo que logró. Y en ese sentido, yo quiero también entender cómo lo que está pasando con la insurgencia, es decir, la satanización de la insurgencia, tiene que ver también con la manera como las políticas públicas no, así ya no se dice ahora, pero la manera como se han manejado los medios de comunicación. Y eso lo que ha significado es mostrar, hay un único enemigo en este país, que es la insurgencia, que se llame FARC, ELN, M19, PL, lo que fuera. Es el único enemigo. Y como es el enemigo, es el malo. Y como es el malo, hay que destruirlo. Entonces, la necesidad de una memoria insurgente es lo que a la red la ha planteado en una tarea que tiene que ser bordadita, no para que tengamos la razón, y no para que piensen tan buenas o tan chéveres esas mujeres, sino para que tengamos voz, que nuestra voz se teja a todas las voces, y sobre eso podamos entender qué le pasa a este país. Gracias, Clara. Veía Claudia que quería también. Entonces, Claudia, cuéntanos tu mirada también un poco como, no sé si contraargumentando o complementando, pero también quisiera pedir que hicieras un poco de énfasis en la segunda parte de la pregunta, es cómo ese ejercicio de construcción de ese trabajo, digamos, en la memoria, le aporta ese ejercicio de construcción de paz en el país. Bueno, pues me han inspirado las dos amigas que han hablado porque precisamente parte de mi trabajo como investigadora académica ha sido tratar de entender cómo se ha construido la lógica de la guerra en el ámbito de la vida cotidiana y en el ámbito, digamos, de la batalla, en el ámbito de los derechos humanos, sociales, culturales, económicos, políticos, civiles, que es el ámbito, digamos, de relación de las personas que viven en el mundo civil, y el ámbito del derecho internacional humanitario, que son las prácticas, los métodos, las lógicas que atraviesan las dinámicas de la guerra. Y para mí ha sido muy impactante pues cuando empezamos a investigar acerca de cómo son entrenados los ejércitos legales e ilegales, y eso pues parte mucho de la postura de Hannah Arendt cuando habla de la banalidad del mal, es decir, pues como lo pequeño que puede ser en términos no de ínfimo, no de poco importante, sino digamos un sujeto en un entramado, en una maquinaria de muerte, pequeño en el sentido que no tiene posibilidad de controlar y de decidir, pero digamos es parte de ese entramado. Y como cualquier persona que puede ser un buen padre de familia, un buen hijo, un buen marido, un buen vecino, es capaz de torturar a otro, de romper en pedacitos a otro con una motosierra, de secuestrar a otro durante años y tenerlo en alambre de púas en aras pues, de una lucha de izquierda o de derecha. ¿Cuáles son las lógicas que atraviesan las dinámicas de la guerra? Y en Colombia, ¿cómo ha sido la cosa? ¿Cómo podemos hablar de la Constitución de la Patria? Uno de los mejores trabajos que hay de investigaciones de la Universidad de Antioquia, de la socióloga Elsa Blair Trujillo, que habla, hay un libro magnífico que se llama Conflicto Armado y Militares en Colombia, Cultos, Símbolos e Imaginarios. Hay un capítulo fantástico que se llama La ritualización de la violencia, y hay otro que se llama ¿qué es más fácil? Desmilitarizar a un civil o civilizar a un militar.
y me parece súper importante poder hablar de la militarización de la sociedad colombiana, de la lógica de la guerra que ha atravesado década tras década, tras década, tras década, y cómo se ha constituido el sujeto político en un país donde el enemigo, y se confunde el enemigo con el contradictor, con el disidente, con el que es diferente, y eso pues como ha legitimado una cultura del odio, de la negación del otro como interlocutor, bien sea física como simbólica. Otro libro interesante que habla de las lógicas de la semiótica es el de Carlos Mario Perea, que se llama Porque la sangre es espíritu, y empieza a hablar de cómo se parte del gesto del enfrentamiento, que es simbólico, a la práctica de la eliminación física del otro, y empieza a hablar del peso del lenguaje, de lo mediático, de lo institucional, del papel de la iglesia, del papel de los medios. De eso hay unas investigaciones muy interesantes. Nosotros como Fundación Manuel Cepeda hicimos una muy interesante sobre los dispositivos, y analizamos el periódico El Tiempo, y digamos como el periódico El Tiempo, que era liberal en la década de los 40, distinto al periódico El Siglo, que era el conservador, se convirtió más en un periódico, digamos, muy del orden del statu quo y de lo conservador del orden social. Y en esa medida, como planteaba Clara, las noticias siempre visibilizaban a los muertos, que eran dignos de ser visibilizados, las versiones de los hechos que desde un foco, digamos, se narraban, y las otras noticias o no aparecían en la página última, o había una cantidad de cosas muy ambiguas. Nosotros tenemos una investigación que me gustaría mostrarles cuando me dé la oportunidad, que fue un primer trabajo que hicimos como Fundación Manuel Cepeda con Conciencias, que era el análisis de imágenes y esa construcción del enemigo, y nosotros el caso lo ganamos ante la Corte Interamericana de la OEA, gracias, digamos, a todo el análisis semiótico que hicimos de los discursos que legitimaban el exterminio de la oposición, presidente tras presidente desde el 85. Nosotros nos logramos, digamos, ganar el caso en el año 2011, cuando hubo una petición de perdón, pero digamos ese perdón tenía que ver con algo muy formal y no con una real conciencia de que se hizo daño. Entonces el problema, cuando hablamos pues de esas memorias que han sido negadas, de esa demonización de las otras voces, en este momento está plenamente vigente. Yo estoy participando en un proyecto fascinante que se llama Victus, Laboratorio de Memoria y Reconciliación, coordinado por Alejandra Borrero, y digamos ahí me metí como un riesgo, porque fue algo muy importante para mí. A mí me han invitado a ser parte de un equipo de asesores psicosociales para un experimento donde iban a unir 5 exparamilitares de las AUC, 5 exguerrilleros de las FARC y el ELN, 5 exmilitares y policías y 5 civiles. Y digamos, bueno, yo entré pues como muy contenta al equipo, pero yo di una lista de gente de las víctimas de crímenes de Estado para que hubiera dentro de los civiles representantes de las víctimas de crímenes de Estado, pero resulta que las víctimas de crímenes de Estado, como están empoderadas, como están radicalizadas y concebidas, digamos, como gente que de pronto es muy frentera y muy confrontadora, de alguna manera pues no clasificaron, o ellos no quisieron porque no sabían si estaban listos para estar al lado de un militar o de un paramilitar, precisamente por todo el bagaje, digamos, de luchas y por el miedo que implicaba exponer lo vulnerable. Y para mí, digamos, pues cuando yo vi que no había víctimas de Estado, yo dije, pues yo soy víctima de crimen de Estado, porque yo estuve exiliada, digamos, a nosotros nos tocó irnos con mi exmarido porque nos iban a matar, y de alguna manera eso determinó pues que yo no tuviera hijos. Entonces pues yo no soy como una víctima típica, una mamá a la que le mataron un hijo, pero yo no tuve hijos por miedo, y nuestra vida pues estuvo marcada por amenazas, y nuestra casa blindada, y nuestra cotidianidad, y la ruptura con mi familia por el miedo, y cosas pues que hacen que uno diga, bueno, ¿qué es ser víctima? Hay víctimas más víctimas porque son más pobres, más campesinas, más afro. ¿Cuál es el problema pues de las pugnas de usted no es víctima y yo sí? Y usted, digamos, ¿por qué habla de eso si usted ya no está casada con ese man? Y cosas pues que uno dice, pues bueno, yo hablo de eso porque yo decido, desde lo que yo he optado como psicóloga, como política, como ciudadana, construir como docente universitaria, dentro del ámbito del trabajo de pedagogía de la memoria, algo que tiene sentido, que se relaciona con mi vida y con las opciones que yo tomo. La memoria no es una fatalidad que me pasó, sino es una opción. Y cuando yo digo, bueno, déjenme, en vez de ser psicóloga, participar como víctima de crimen de Estado en este espacio, me dicen, listo, haga el casting. Y yo pues dije, bueno, aquí estoy. Entonces yo dije, yo pues puedo hablar desde la experiencia del exilio. Yo puedo hablar... ¿Ustedes son los casados? No, mi exmarido es Iván Cepeda, no, pero digamos, nosotros fuimos los gestores de la marcha del 6 de marzo del 2008, después de que Uribe hizo la gran marcha del 2008, el 4 de febrero, y eso a nosotros nos costó 9 muertos, 9 personas que fueron
asesinadas en las regiones donde los paramilitares estaban, digamos, empoderados, y a la gente la mataron antes de la marcha, durante la marcha y después de la marcha. Y el costo fue grandísimo. Esa idea salió de nuestra casa, de nuestra fundación, y la tensión entre nosotros fue bastante dura porque el problema de exponerse en un país donde no hay como, de alguna manera estamos en guetos de memoria que hacen que muchos ciudadanos no sientan que los interpela o les dé miedo que los asocien con esa gente a la que le pasan cosas. Por eso es tan importante que nosotros